Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo más de Si lo dice la Biblia, yo le creo. Hoy tengo un libro muy interesante que se llama Respuestas Católicas Inmediatas de Martín Zavala, la nueva edición, ¿verdad? Así que el que tenga la oportunidad de adquirir este libro, que ya breve lo vamos a estar mostrando en las imágenes, Respuestas Católicas Inmediatas de Martín Zavala, muy buen libro para alimentar nuestra fe. ¿Verdad? Yo no recibo ninguna remuneración con relación a este libro, pero lo hago y lo digo para fines de alimentar nuestra fe, de disipar toda duda. Así que el que tenga la oportunidad de adquirir este libro, verdaderamente va a ser un tesoro para él. Así que, y aquí, ¿verdad?, vamos a hablar de dos temas. La iglesia es la esposa de Cristo, y el otro tema sería: ¿se corrompió la iglesia de Cristo? Pero vamos al primer tema como tal. La iglesia es la esposa de Cristo. Y al señor Zavala le preguntaron por qué es necesario estar en la iglesia de Cristo, y si pudiera decir algo de valor que la Biblia le da a no abandonarla. También pregunta si es lo mismo estar en cualquier iglesia, ¿verdad? Que lo importante es aceptar a Cristo y solamente a Él. Pues aquí le vamos a dar esa respuesta. La iglesia de Cristo es como una esposa. Buscar a otra que le satisfaga más es un adulterio espiritual. Esta es una de las grandes enseñanzas de la Biblia que debemos de gritar por todos los medios. Escuchemos lo que nos dice el apóstol San Pablo en Efesios 5:25. Dice así: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Efesios 5:25. Tan importante es permanecer y ser fiel a la iglesia, que el apóstol no duda en decir que la iglesia es la esposa de Cristo. Así nos da una de las grandes claves bíblicas para entender muchas cosas: fidelidad a la esposa, fidelidad a la iglesia. Si un esposo es cristiano y ama a Dios, sabe que él solamente puede tener una mujer, su esposa, y que aquel que anda con otra persona que no es su cónyuge se convierte en un adúltero. ¿Sí? En un adúltero. Aunque algunos psicólogos modernos digan que no, que eso ahora se llama compensación afectiva, no. Eso es adulterio, y si es adulterio el que engaña a su esposa. ¿Qué nombre tendrá aquella persona que dice que ama a Cristo, pero no le importa la iglesia, que es la esposa que Cristo dejó? Igual, adúltero espiritual. Qué increíble, en este país y en mucho más hay millones de personas que dicen amar a Dios, leen la Biblia todos los días, pero no les importa para nada la esposa que Cristo dejó. Se trata de cristianos a un 80% de fidelidad. De nuestra parte, como católicos, aceptamos a Cristo y también a la iglesia, esposa que Él nos dejó. Pertenecer a la iglesia de Cristo es cuestión de fidelidad. Esta es la razón principal por la que un verdadero cristiano desea permanecer y vivir en la iglesia católica. Simplemente es cuestión de que nosotros queremos ser fieles a Cristo y a su esposa. Hay personas que dicen: pero yo acá cambié de vida. Antes tomaba y ahora ya no tomo. Usaba droga y ahora ya no las uso. Le pegaba a mi mujer y ahora ella me pega a mí. Ya cambié. Por eso estoy en esta otra iglesia, porque aquí mejoré.
Mire nada más, qué pretexto y qué confusión. Ahora resulta que es bueno estar en cualquier grupo allá. Deja un vicio. En primer lugar, hay que decirle a muchos que para cambiar de vida no hace falta cambiar de iglesia, sino que de corazón hay que cambiar. ¿Que acaso no conoce usted a muchas personas que han cambiado de vida y no tuvieron que abandonar la iglesia? En segundo lugar, ¿de qué le sirve a una persona mejorar en algunos aspectos si para eso tuvo que buscarse una amante espiritual? Claro, piense unos segundos. Imagínese a un esposo que llega con su esposa y le dice: ¿no te has fijado, mi amor, que desde hace 3 meses que ya no tomo licor ni cerveza? Claro, contesta la esposa, pero no te quería decir nada. ¿Sabes por qué ya no tomo? No, ¿por qué? Es que desde hace 3 meses que me conseguí a un amante y por eso he cambiado. ¿Cree usted que ese hombre, la esposa, le va a dar un premio y le va a decir: consíguete otra para que no grite? Por supuesto que no. Ese hombre era un adúltero y de nada le servía el dejar de tomar si ahora estaba siendo infiel. Por un lado mejora y por otro empeora. No vaya a pensar alguien que al cielo se puede llegar y decir a Jesucristo: ya vine, Señor, mira, déjame entrar, vengo acompañado de 2 mujeres. Claro que no va a entrar. Jesucristo le dirá: te equivocaste de piso, muchacho. Aquí no se puede entrar siendo adúltero. Qué tremenda sorpresa se llevarán muchos cuando el Señor Jesús nos hable y nos pregunte si fuimos fieles a la iglesia, esposa que Él nos dejó. Segunda de Pedro 2:14, Tito 3:10-11. Parece increíble que muchos que afirman ser cristianos pongan el adulterio espiritual como un medio de santificación. Sin duda que hoy en día es urgente hablar de la iglesia, de Cristo como la esposa que Él mismo nos quiso dejar. Por eso no da lo mismo estar en cualquier iglesia. Lucas 10:16. Si alguien busca una iglesia que le satisfaga más, le guste más, canten mejor, prediquen más bonito y le den más queso amarillo, entonces para eso sí pueden escoger al mejor pastor. Que para llenar satisfacciones cualquier amante espiritual es buena. Ahora, si de verdad amas a Dios y busca hacer su voluntad al 100%, entonces viva con la iglesia esposa que Él nos dejó, la Santa Iglesia Católica. Y la segunda pregunta que quería compartir con ustedes: ¿se corrompió la iglesia de Cristo? La visión de las sectas, si alguien te preguntara qué tienen en común los mormones con los testigos de Jehová, los apostólicos de la fe en Cristo Jesús, algunos grupos evangélicos y los adventistas del séptimo día, sin duda que la mayoría no encontrará alguna afinidad entre ellos. Sin embargo, sí hay un punto en que todos ellos están de acuerdo. Algo que tienen en común es que todos ellos piensan que de una u otra forma la iglesia que Cristo fundó se corrompió y se apartó de la fe verdadera, apostató. Con esta bandera, entre comillas, en la mano, quieren justificar entonces
su razón de ser. En otras palabras, están diciendo que como la iglesia que Cristo estableció apostató, entonces para cada uno de ellos afirman ser la verdadera iglesia, restaurada, reformada y sin fallas. Antes de ver por qué eso es un error y falsedad de las sectas, veamos primero qué es lo que ellos piensan sobre este aspecto. En los últimos días de apostasía difundida, un remanente ha sido llamado fuera para guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los adventistas del séptimo día. Los mormones dicen, según lo que creemos, esa iglesia fue destruida durante una gran apostasía ocurrida aproximadamente entre el 200 y el 300 después de Cristo. Los evangélicos, David W. Cloud, líder evangélico, dice: vemos el cumplimiento de estas profecías, apostasía. En el mundo cristiano de hoy día, es evidente que los grupos heréticos, como la Iglesia Católica Romana, eso es lo que nos dicen ellos. La respuesta católica es la siguiente: por los ataques y supuestas razones que dan, hay mucha tela de donde cortar. Todas estas sectas dicen que la iglesia se acabó. Pero veamos lo que enseña la Biblia y la historia para responder a estas objeciones y descubrir su falsedad. ¿Verdad? Las objeciones que ellos pusieron, lo que acabaron de escuchar. Según nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia no la puede vencer ni los poderes del infierno. Esto lo podemos leer muy claramente en el Evangelio según San Mateo. Tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Eso lo encontramos en San Mateo 16, 18. Si los hermanos evangélicos y otras sectas creen realmente en la palabra de Dios y en el poder de Jesucristo, entonces la iglesia entera no puede caer en apostasía o corromperse, porque esa es una promesa de Jesucristo. Ni los poderes del infierno la podrán vencer. En el Evangelio según San Lucas podemos encontrar a Jesús diciendo: Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y cuando hayas vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Lucas 22, 31. Una vez más encontramos las palabras y promesas de que ni Satanás puede vencer a la iglesia. ¿Acaso las sectas ya olvidaron lo que la Biblia afirma sobre la certeza del cumplimiento de las palabras de Jesús y su aceptación? En Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, unos 30, otros 60 y otros al 100. Así que si de verdad creen en la palabra de Jesús y la aceptan, esa misma palabra afirma que la iglesia no se corromperá. Por otra parte, cuando en la Biblia se habla de la apostasía, nunca está hablando de toda la iglesia, sino de miembros de ella que renegarán de la fe, y eso ya está pasando. Y ya ha pasado desde el principio. En 1 de Juan 2, 18 al 19 dice: hijitos, ya es la última hora, y han oído que el anticristo viene, pero ya han venido muchos anticristos. Por esto comprobamos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros, pero salieron
para que se viera que no todos son de nosotros. La iglesia de Cristo durará hasta el fin del mundo. Una razón más para confirmar esto son las últimas palabras que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Son como el testamento de Jesús. En Mateo 28:20 dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, nuestro Señor Jesucristo afirmó que estará todos los días hasta el fin. Entonces no puede ser posible lo que afirman algunas sectas de que la iglesia se terminó. Al parecer hay personas que creen en Cristo, pero no creen realmente en sus palabras ni en su poder. Decir que la iglesia se acabó es creer que Cristo no cumplió con su palabra de estar con ella todos los días. Constantino no corrompió la iglesia, simplemente dio libertad de culto. Uno de los caballitos de batalla de la secta para pretender justificar la apostasía es el enseñar que Constantino fundó la Iglesia Católica al corromper el cristianismo original. Si bien es cierto que hubo una gran transformación al irse con el tiempo convirtiendo en la religión más fuerte por la gradual conversión del emperador y los privilegios obtenidos, es totalmente falso que haya habido tal corrupción, y menos que Constantino haya fundado una iglesia. Él simplemente dio libertad de culto a los cristianos. La tolerancia religiosa que establecería el Edicto de Milán del año 313 acabaría con las persecuciones. En realidad se cree que en aquel tiempo los cristianos aproximadamente eran solamente 5% o 10% de la población del imperio. Para Constantino no había motivos especiales de ver una ventaja en ello. Fue bautizado apenas unos días antes de su muerte. Además, el Edicto de Milán fue promulgado conjuntamente con Licinio, que gobernaba una zona donde el cristianismo era numeroso, y él en cambio se mantuvo como pagano. Solamente dio libertad de culto para que los católicos ya no fueran perseguidos. En el texto del Edicto de Milán se puede leer, entre comillas, que a los cristianos y a todos los demás les sea dada la posibilidad de confesar libremente la religión por ellos elegida, para que lo de divino y celestial que exista sea propicio a nosotros y a nuestros súbditos. Así que nada de corrupción y apostasía, sino libertad de culto fue lo único que hizo Constantino. Si Cristo empezó a edificar la iglesia, Él mismo la sostendrá. La idea de una apostasía total, como lo manejan las sectas, es totalmente ilógica, porque si así fuera, entonces, ¿para qué Jesús convocó a los apóstoles en Marcos 3, del 13 al 15? ¿Para qué les enseñaba aparte? ¿Para qué les dio el poder de celebrar la Eucaristía hasta que Él volviera en 1 Corintios 11, 26? ¿Y para qué los envió a predicar por todo el mundo en Marcos 16, 15? Si hizo todo esto es porque estaba seguro de que su iglesia permanecería hasta el fin. Él mismo había puesto una comparación para hablar de la importancia de calcular de que las cosas lleguen bien a su fin y que no basta empezarla. Tal vez sería bueno en este momento el recordarle este pasaje bíblico a todos aquellos hermanos no católicos que ya lo olvidaron, porque
¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Lucas 14, 28 al 31. Si Cristo la empezó es porque Él estaba seguro que la sostendría hasta el fin. Es de Él y para Él. Una iglesia edificada sobre la roca. Un último ejemplo bíblico del por qué la doctrina de alguna secta está muy equivocada al afirmar que hubo una corrupción total de la iglesia que Cristo fundó. Lo encontraremos en el siguiente texto de la Biblia. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, del 24 al 27. Cuando Jesús habla del hombre sabio y del necio y de los dos tipos de cimientos, nos enseña sobre la importancia de poner en práctica las palabras que Él nos dejó. Esta es una de ellas. Durante los 2000 años de vida, la Iglesia Católica ha tenido momentos muy difíciles, y no lo podemos negar. Ha tenido que enfrentar vientos fuertes de herejías, también ríos acaudalados de poderes temporales que quisieron gobernar sobre ella, y golpes internos debido a las fallas de algunos de sus miembros. Pero sin embargo, nada la pudo destruir, ni lo podrá hacer. La razón de esto es que está edificada sobre los apóstoles, y porque Cristo es la piedra angular que la sostendrá hasta el fin. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Si usted es católico, agradézcale a Dios el regalo de estar en la iglesia que Él fundó y que durará hasta el fin del mundo, y luche por conocer y vivir su fe para ser un auténtico cristiano. Yo quiero vivir y morir en la iglesia edificada sobre Cristo, piedra angular. Efesios 2:20. Y San Pedro es igual la roca en Juan 1:42, Mateo 16:18, y que durará hasta el fin del mundo. Yo quiero vivir y morir en esa iglesia que fue fundada por Cristo. La pregunta que le hago: ¿y usted también quiere?